Correcto. Bien, por acá. Bien, buen día para todos. Vamos a comenzar en la página 151. Voy a mover esto de aquí. En la página en la página 51 del libro, que habla sobre la división celular. En la sección anterior habíamos hablado acerca de la división celular, donde las células madre embrionarias empiezan a formarse, a crecer, crecen en citoplasma, se les divide el núcleo, los centrosomas, los centriolos, y se crean dos células iguales. Ya posterior a eso, las células se pueden especializar en células definidas para algún tejido o organismo en particular, o pueden seguir creciendo y seguir siendo células madre ya adultas, que siguen creando más células o se siguen dividiendo. Entrando en el concepto de división celular, en resumen dice: los organismos multicelulares comienzan su vida como una sola célula. Bien, permítanme. Listo. Que crece y se divide durante el crecimiento. De este ciclo se repite sin fin, formándose muchas células. Son estas células las que finalmente constituyen el organismo adulto, ¿verdad? Sabemos que vienen las células, luego de las células vienen los tejidos, luego de los tejidos vienen los organismos, y los organismos son los que conforman un cuerpo en sí de un ser viviente, ya sea animal o vegetal, ¿verdad? En este caso. Bien, tenemos más participantes. Vamos a aceptar a Pablo y a Ángel. Muy bien. Pablo y Ángel. Poco a poco están ingresando los demás participantes de la clase. Y les decía, la división celular pues consta en específico de 3 o 4 partes generales. Se las explico. Ahí viene Stephanie. Muy bien, Stephanie, presente. La primera se conoce como la interfase. La interfase, vamos a hablar ahorita adelante de ello, que es la parte más grande de la división celular o del ciclo celular. Luego está la división del núcleo, eso se conoce como mitosis. Y por último está la división del citoplasma, que se denomina citocinesis. Ya posterior a ello, la célula que se produce, en la célula se producen varios procesos particulares, que los cuales se resumen en esta figura. Les voy a explicar la figurita acá, hablando de estas tres partes, de la interfase, de la división por mitosis y de la división del citoplasma, la citocinesis. Bien, en esta grafiquita nos explican cómo es el ciclo celular. Si hablamos de un ciclo, sabemos de que es algo que empieza en un punto de partida y termina con el inicio o con el punto final en el mismo punto de partida, ¿sí? Da una vuelta, es un ciclo. Entonces, empieza con la interfase, la cual abarca toda esta parte de acá. La interfase es todo, la primera fase de crecimiento, la segunda fase de crecimiento, hasta la profase. Todo eso, toda esa parte, por eso es de que se dice que la interfase es la parte más grande, porque corresponde, se trabó mi computadora, permítanme chicos, ahí estamos, corresponde a todo esto de acá. Todo esto de acá es la interfase. Posterior a ello, en esta parte de aquí, lo reconocemos como la mitosis. La mitosis, profase, metafase, anafase, telofase. Vamos a platicar de ello más adelante. Y por último, la citocinesis, donde dice que se divide el citoplasma y se forman dos células. Y se vuelve a dar una repetición del ciclo. Ya sea que exista una repetición del ciclo o bien de que se especialice la célula o sea una célula pues ya específica para algún tipo de organismo. Bien. Página 52. Aquí está lo de la interfase, lo que les mencionaba. En la interfase dice que es la parte más larga del ciclo celular y su duración es tremendamente variable. Cuando el crecimiento es rápido, como en un embrión humano en el desarrollo de la zona de crecimiento de un tallo joven,
La interfase puede durar 24 horas o menos. Por otra parte, en las células maduras se dividen con poca frecuencia. La interfase dura más tiempo, a veces indefinidamente. Esto depende de los organismos. La interfase quiere decir todo el proceso cuando a la célula le está creciendo el citoplasma, cuando a la célula le están empezando a formarse los organulos o los organelos, como quieran llamarlos. Cuando empiezan a formar estos organulos, empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse las proteínas, toda esa parte de la célula en crecimiento es la interfase. Y depende del organismo que estemos hablando, si estemos hablando de un organismo vegetal, si estamos hablando de un organismo animal, independientemente, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos del crecimiento embrionario suponiendo un animal, por ejemplo las aves, que por lo general su desarrollo embrionario es por medio de huevos. No es el mismo tiempo de gestación, ¿verdad?, que el que lleva un humano, que son los 9 meses de gestación de embarazo, ¿verdad?, de una mujer. Entonces, depende mucho del organismo que estemos hablando, así va a ser la capacidad de las células que tengan de desarrollarse, o la velocidad que tengan para crecer, ¿verdad?, para crecer tan rápido o dividirse. Y todo eso, pues, lo analizamos fácilmente en la interfase. Y aquí nos habla de una visión general. En la visión general dice que los cromosomas que aparecen condensados y visibles durante la mitosis, los cromosomas ya son parte de todos los organulos que se van a ir formando en la célula. Y ya cuando llega a la mitosis, o sea, cuando se termina la interfase, ya estos ya están condensados y ya son visibles. Entonces están dispersos en la interfase y ahora esto se denomina cromatina, ¿sí? La mitosis o a la hora de empezar la mitosis, cuando ya están condensados y son visibles los cromosomas, a esta parte se le denomina cromatina, donde pueden verse las estructuras, ¿sí?, más conocidas como nucleolos. Prácticamente en esta parte donde ya el núcleo empieza a separarse, ya se empiezan a ver ya ambas partes, o ya se empiezan a ver nucleolos separados, los cuales poco a poco se van a ir desarrollando, van a ir creciendo y se van a dividir. Aquí nos replica la parte de la interfase, nos hace referencia a las fases de crecimiento. Dice la G1, luego aplica el periodo de síntesis y luego la G2. Eso es lo de acá, lo de la figurita. La G1 es la primera fase de crecimiento, ¿sí? En esta parte de acá. Citoplasma activo, formación de nuevos organulos, intensa actividad bioquímica del crecimiento celular. La célula empieza a crecer en la G1. Luego está la síntesis del ADN, ¿sí? O los cromosomas copiados. Es donde la célula empieza a crear copias del ADN que llevan en su núcleo. Veamos, acá está. El periodo de síntesis del ADN, ¿sí? Después del G1 está el periodo de síntesis del ADN, en el cual cada cromosoma hace una copia de sí mismo, es decir, una réplica, ¿sí? Llevan contenido genético y empiezan a hacer réplicas de ese contenido genético. Luego la G2, vamos a aceptar, viene alguien más. 13 participantes, viene Sopi. Sopita. Muy bien. Son pocos los que faltan. Estamos. Les decía, primera fase del ciclo celular, G1, la fase de crecimiento. Luego está la síntesis del ADN. Luego está la segunda fase, la G2, donde el crecimiento es mayor y donde se prepara para la mitosis, ¿sí? Aquí es donde ya los cromosomas ya son visibles, lo que dice acá. Perdón, cerré la página. Es esta. Lo que dice acá. Donde la primera fase es el crecimiento de los organulos. La segunda, en la interfase, o la segunda parte de la interfase es la síntesis de proteínas, es la copia del ADN. Y después, la segunda fase es el crecimiento, el G2, donde se preparan, donde los cromosomas ya son visibles durante la mitosis. Cromatina, ¿sí? En esa parte. Y aquí nos explican el control del ciclo celular. El control del ciclo celular son los puntos existentes. Esto. Puntos de control prácticamente. Cada ciclo tiene su punto de control y eso lo explican de nuevo acá en la grafiquita, ¿sí?
Punto de control primero, el de la G1, hasta acá. Punto de control segundo, el de la síntesis. Punto de control tercero, la G2 y la mitosis, ¿sí? Y la citocinesis. Estos son los puntos de control que podríamos analizar. Inclusive la síntesis del ADN, este es medio entre el G1 y el G2. Podríamos tomarlo como parte del G1 inclusive. Serían puntos generales G1, G2 y la mitosis. En interpretación del ciclo celular, G1, G2 y la mitosis. Los 3 puntos de control específicos. Bien. Seguimos. Página 53. En la página 53 ya vienen y nos hablan específicamente de los puntos de control, lo que les hacía referencia. Aquí están los puntos de control, el G1, que es el primer crecimiento, la síntesis de del ADN, y el G2, que es cuando ya se prepara para la mitosis. Y por último está la mitosis, que la mitosis, si se dan cuenta, o sea, la división celular, cuando ya se divide en 2 células, la mitosis es una de las partes más pequeñas de todo el ciclo celular. Entonces, ya a la hora de llegar a la mitosis, luego se crea la fragmentación, y esta fragmentación ya es tener 2 células completamente iguales. Y en esto aparece la fragmentación ciclina. Se determinó fragmentación de la ciclina. Y aquí hay un pequeño pasaje referente a ese descubrimiento, donde dice que el descubrimiento de las ciclinas fue accidental. Este pequeño pasaje nos hace referencia a un científico que estuvo analizando las proteínas de la síntesis las proteínas que estaban involucradas en la división de las células. A la hora de ser sintetizadas todas estas proteínas, las cuales iban a ayudar a que se formaran las 2 células, él estaba estudiando esta síntesis de proteínas y se dio cuenta en ciertos materiales o en ciertos organismos, de que habían ciertas proteínas que eran específicas para la división. Eran proteínas que no se utilizaban para otra cosa, sino que solamente servían para eso, para hacer la división, para la mitosis. Y a estas proteínas las denominó ciclinas, ¿verdad? Eran las que eran diferentes a las normales y que eran específicas para la división o para el ciclo celular, ¿verdad? Para poder conformar todo el ciclo celular, debían de sintetizarse este tipo de proteínas específicas. Y aquí en este pequeño pasaje nos habla de eso, ¿verdad? Ya ustedes, si quieren, pues lo leen. De igual forma, bien podría ser un argumento o un punto de preguntita para un examen futuro, ¿verdad? Ya ustedes lo pueden tomar en cuenta. Ya les di la pequeña explicación. Y entramos a lo referente de la mitosis. La mitosis, como ya habíamos dicho, es la división específicamente de la célula, cuando la célula se parte en 2. Y dice de que antes de que ocurra la división celular, tienen que producirse la división del núcleo. En la mitosis, los cromosomas que están presentes como cromatidas formadas durante la interfase, se separan y se distribuyen con exactitud y precisión en 2 núcleos hijos. Entonces, ya aquí nos explican específicamente lo de la mitosis, lo que les venía diciendo, de que toda la interfase es la preparación de la célula, el crecimiento de la célula, hasta llegar a la mitosis donde se divide. Y en la mitosis, pues entonces ya tiene sus fases. La interfase, habíamos dicho, el crecimiento de la célula. Luego viene la profase. La profase es donde los centriolos se duplican, empiezan a duplicarse los centriolos, aparecen los nucleolos, el núcleo empieza a desaparecer y aparecen nucleolos y los cromosomas se condensan y se hacen visibles. Es cuando empieza la división, ¿sí? Esto, recordemos, de que también se denominaba, aquí si no estoy mal, lo denominan como cromatida. Aquí está, cromatina, ¿sí? Cuando se hacen visibles. Es esta parte de acá. Cuando se empiezan a hacer visibles es la cromatina. Bien. Luego sigue, esta es una representación tridimensional, es una figurita de cómo se podrían ver las fibras
y los centriolos situados en ambos polos para poder hacer la división. Voy a esperar a que mi computadora se distrae. Ahí estamos. Bien. Luego sigue la metafase. Esto ya estamos hablando de la mitosis, ¿verdad? De las partes de la mitosis. La metafase, donde la ruptura de la membrana nuclear se lleva a cabo. Las cromatidas están unidas por el centómetro y se unen al uso en el ecuador, ¿verdad? Lo que referenciaba aquí, de crear ambos polos, y aquí se genera la división y se empiezan a formar ambas partes. La anafase es donde se dividen ya los centrómeros, perdón. Las cromatidas se separan, la acción de los microtúbulos se empiezan a formar cada una de las dos partes. La telofase es donde ya se separan en sí, ¿sí? Se desarrollan los cromosomas ya por partes indefinidas, el citoplasma sigue creciendo. Entiéndase que en toda esta parte el citoplasma va a ir creciendo para poder dar cabida a estas dos partes. Desde que se empieza a dividir el núcleo, desde que se empiezan a formar los nucleolos y desde que ya cada uno empieza a generar cromosomas por aparte, y copian su material genético, en todo esto se va dando un crecimiento del citoplasma, que es lo que permite que ambas células quepan. Y por último, la citocinesis, que es cuando ya el citoplasma crece lo suficiente para albergar ambos núcleos y ambos organelos. El citoplasma se divide, entonces ya forma ambas células. Y toda esa es la fase de la mitosis. Repaso. La interfase, el crecimiento de la célula. Profase, se empiezan a duplicar, el núcleo se empieza a duplicar. Metafase, se empiezan a separar. Anafase, sigue dando la separación del centro con crecimiento del citoplasma. Se volvió a trabar mi computadora, disculpen ustedes. Bien. Telofase, ya divididos entre los cromosomas que ya se pueden distinguir entre ambos núcleos. Y por último, la citocinesis, que es el crecimiento absoluto del citoplasma para poder albergar los dos núcleos y formar las dos células. Bien, estamos a corto tiempo. Quiero ver, bien, todavía no me han mandado la notificación, la aplicación, pero considero que tenemos a cortos 10 minutos. Voy pasando rápido, lo último, y nos vamos a quedar pendientes con los últimos dos temitas, con las últimas dos páginas para el día viernes. Les recuerdo de que todas las semanas ustedes ya tienen horario, todas las semanas vamos a estar trabajando en base al horario. Nosotros tenemos 3 periodos a la semana, un periodo el día lunes, el de ahorita, que corresponde a biología, un periodo el día martes, mañana a la misma hora, que corresponde a química, y el periodo el día viernes, que va a ser un resumen y repaso de ambos cursos. Y por ejemplo, ahorita que no vamos a tocar el último tema, ese tema lo vamos a tocar cuando nos veamos en la clase, en la tercera clase, el día viernes, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos 3 clases a la semana para que lo tomen en cuenta y se calendaricen en base a eso. Bien, ahora sí ya me informó de los 10 minutos. Voy terminando con la clase entonces para explicarles lo referente a la plataforma. Les decía, la profase, los cromosomas se hacen visibles. La metafase, se empiezan a desplazar en extremos opuestos o en polos. La anafase es donde ya existe una división. La telofase es donde se empiezan a formarse las membranas nucleares alrededor de los dos grupos de cromosomas. Quiere decir de que ya hay dos núcleos dentro de la célula o dentro del citoplasma. Y por último, la citocinesis, que es la división del citoplasma, que es cuando ya se dividen entre las dos células. Ya el citoplasma crece lo demasiado para albergar los dos núcleos y entonces se separa en dos células. Bien, con eso nos vamos a quedar hasta el día de hoy y quedamos pendiente con el tema de empaquetado. La página 56, que es la observación de los cromosomas durante la mitosis y cómo se van a ir empaquetando con el índice mitótico. Y lo referente a la tareita que ahorita les voy a explicar,
que va a ser con respecto a esto. Por ejemplo, el cáncer, enfermedades con una división nuclear o celular, perdón, incontrolada. Sabemos de que ¿Qué página es, teacher? ¿Perdón? ¿Qué página? Esta es la página 58. Es que no dice ahí en las instrucciones. No. Ahorita les voy a explicar cómo está. Bien, con eso completamos la clasecita. Nos vamos a quedar pendientes con esos dos temas. Y ahora les quiero compartir esto de acá. Bien. En las plataformas, en la plataforma de Santillana, nosotros ya tenemos habilitados los dos cursos. Por ejemplo, hoy tenemos el curso de biología. En el curso de biología, si ustedes ingresan en los recursos de aprendizaje, ¿sí? Les recomiendo siempre revisar eso. Recursos de aprendizaje, ahí les aparece el tercer bimestre, les va a aparecer química, pero ese es por un error del sistema, pero es la guía de trabajo para biología. En la guía de trabajo ustedes ya encuentran la semana del 18 al 22 de mayo, que corresponde a la semana de hoy. Perdón, a la semana que está en transcurso, ¿verdad? De hoy al viernes. Bien, les abro el documento. Este es el documento que ustedes ya pueden descargar allí en la plataforma, en los recursos de aprendizaje. Y el documento aparece con la siguiente información. Solo que cargue mi máquina. Permítanme ustedes. Bien, voy a consultarle a Teacher Freddy, un buen asesor técnico, para darle una formateada a mi máquina porque le cuesta mucho. Bien, esta es la información que ustedes encuentran en ese documento referente al curso de biología. El contenido que vamos a estar tratando en esta semana es la división celular, la interfase, el ciclo celular, cosa que ya vimos, la mitosis y el ADN en los cromosomas, que es lo que nos va a hacer falta, ¿verdad? El tema pendiente, el ADN en los cromosomas. La clase, pues, es correspondiente al día de hoy. En la guía de química está la clase del día viernes, que lo vamos a tomar para los dos cursos, ya se los dije. Y la actividad de aprendizaje corresponde a la elaboración del informe y estas dos preguntitas. El informe va a ser en base a estas dos preguntas. ¿Cómo es la mitosis en las bacterias? ¿Y cuál es la diferencia entre virus y bacteria? Este es el documento de guía de trabajo que ustedes pueden encontrar ya en la plataforma. Bien, regresando. Ese es de biología, teacher, o química, ¿verdad? Ese es de biología. Ok. Ese es de biología. Seguimos. Bien, aquí mismo en biología, ustedes ya tienen asignada la actividad del informe sobre la mitosis, virus y bacterias, que es lo que hablaba en la guía. ¿Sí? Aquí en el informe, ustedes pueden ver ahí las especificaciones y la descripción es de que el informe debe presentarse en un archivo digital en PDF. Ustedes lo diseñan en Word o en Excel, en la plataforma que ustedes quieran de procesador de texto, y luego lo guardan en un PDF. Y debe de contener su carátula, como todo informe debe contener carátula, introducción. Sí, dime. ¿Dudas? Por el momento. Bien. Les decía, el archivo debe contener, el informe debe contener carátula, introducción. El marco teórico son estas dos preguntas. ¿Cómo es la mitosis en las bacterias? ¿Sí? Si alguien por ahí ya leyó el libro, sabe de que en las bacterias no existe la mitosis, en las bacterias no se da la mitosis, entonces, pero hay división en las bacterias, entonces eso es lo que tienen que investigar, ¿verdad? ¿Cómo es la mitosis en las bacterias o la división en las bacterias? Y la otra preguntita es, ¿cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? ¿Sí? Porque la bacteria sí se puede dividir, no por mitosis, sino por otro método, pero los virus esos no tienen esa capacidad. Sin embargo, se pueden propagar, ¿verdad? Entonces, en base a todo esto que está surgiendo y para que nos vayamos dando un poquito de entendimiento de cómo es de que nos podemos llegar a enfermar en estas circunstancias, necesito de que respondan esas dos preguntitas. Primero, ¿cómo es la mitosis en las bacterias? Y segundo, ¿cuál es la diferencia entre virus y bacteria? Y sacan sus propias conclusiones, ¿verdad? Eso es lo que debe contener el informe en PDF y lo cargan aquí mismo, ¿verdad? Acá mismo. Todo lo vamos a estar trabajando en la plataforma. ¿Sí? ¿Para cuándo es?
Tienen la semana de aquí al viernes. Ok. Bien, activo esto de acá. Voy pasando lista de nuevo. Bien, considero que aquí voy a detener la grabación. Ya esto ya es explicación suficiente.